Tardes a todos. Gracias, muchas gracias a la Federación Espírita del Pacífico, FESPA, y a la Asociación Espírita León Denis de la ciudad de Cali por esta hermosa oportunidad, por este momento de poder ayudar y servir. Muchas gracias. Bienvenidos todos y gracias por acompañarnos en este nuevo año 2022. Y de paso, aprovecho para desear de parte de la Federación Espírita de Bolívar Festbol a todos ustedes un año lleno de mucha alegría y en especial de mucha espiritualidad. El título que hoy nos reúne es ¿Quiénes son mis padres y quiénes son mis hermanos? Es un título muy llamativo a propósito de este momento histórico que vivimos, ¿no? De esta pandemia que estamos todos afectados y que nos traslada de inmediato a pensar en los seres cercanos, aquellos seres cercanos a nosotros, nuestra familia, padres, hermanos, ese círculo íntimo familiar que son comúnmente los seres más apreciados por nosotros, ¿no? Los más allegados a nuestro entorno. Y esto es lo natural, quererlos, estar juntos, sentirnos bien. Es hermoso, ¿no? Esta convivencia cuando es pacífica, cuando es equilibrada de forma natural. Pero a veces sucede que en este círculo de parientes consanguíneos de primer y segundo grado tiende en ocasiones a ser tan cerrado que todo aquel que nos parezca alejado, que no pertenezca al linaje familiar, que no lleve nuestro apellido, lo sentimos y es más, a veces los hacemos sentir como extraño y muchas veces no es aceptado. Así es la dureza de la interpretación familiar que hay en muchas partes, ¿no? De ese amor filial cuando está mal direccionado, que tiende en ocasiones a generar en nosotros y en nuestros grupos egoísmos, sectarismos, segregaciones que no son sanas. Así históricamente se han dado familias, grupos, civilizaciones que se han cerrado solo a admitir relación e interacción con los propios de su raza, con los propios de su sangre, con esos grupos cerrados. Sí, como decíamos hace un instante, ¿no? En los casos más normales, naturales, hay un buen entendimiento de lo que es la propia sangre, pero fácilmente esto puede ser tergiversado si no atendemos la verdadera razón de lo que es nuestra presencia en cada uno de nuestros grupos familiares. El que estemos allí, en ese grupo especial, tiene un objetivo, tiene una razón de ser. No es casualidad, es causalidad. Existe una causa. Y la doctrina espírita, este maravilloso libro, esta maravillosa codificación elaborada por el maestro Allan Kardec, explica de manera muy amplia y racional la función de la familia como necesidad individual del ser y como necesidad grupal, estableciendo con claridad la importancia y la utilidad de la familia en nosotros y para nosotros. Hoy vamos a revisar estos conceptos espíritas. La doctrina espírita incluye una profunda explicación a las palabras que fueron en su momento, en un momento específico expresadas por el Maestro Jesús, que él aprovechó para preguntar al público que lo rodeaba, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y para entender este momento, esta vivencia cristiana, vamos a revisar esta enseñanza del Maestro Jesús, haciendo un repaso del texto entregado por los evangelistas. Ese instante histórico que se vivió, esa realidad que se vivió, porque los tres son los evangelistas que hablan de esto: Marcos 3:20 y 21, 31 y 35, Mateo 12:46 a 50, Lucas 8:19 a 21. Son tres, como decía, los evangelistas que se refieren a este tema, ¿no? Sin mucha diferencia a nivel de la transmisión del mensaje. Son muy similares en el fondo. Hay formas por sus narrativas distintas, ¿no?
pero vamos a leer un poco lo que dice Marcos. Y comienza así el párrafo, diciendo: y habiendo vuelto a casa, se reunió allí una multitud tan grande que ellos ni siquiera podían ingerir sus alimentos. Imagínense esa multitud toda apretada, que no podían siquiera mover sus manos para ingerir sus alimentos. Dice la lectura: Jesús había vuelto a casa, a su lugar de origen, donde habitaba su familia. Los tres evangelistas citan esta circunstancia de aglomeración, de cantidad importante de seguidores de Jesús en este momento, a tal punto que era difícil acceder a Jesús, acercarse a él. Hablan de una multitud tan grande, manifestando pues de esta forma que eran muchísimos los seguidores de Jesús, pero lo resaltan de manera tácita, ¿sí? Un aspecto muy importante, y es que dentro de esa multitud no estaba nadie de su familia. No lo seguían. Y continúa diciendo el texto: al saber eso, fueron sus parientes para prenderlo, pues decían que había perdido la razón. Analicemos un poco esto. Al conocer ellos que Jesús estaba en Jerusalén, ellos, los familiares, ¿no?, fueron a prenderlo. Prender significa privar de libertad a una persona. Prender a un delincuente, prender a un animal furioso, ¿sí? Dado que decían ellos, las familiares, que había Jesús perdido de razón. Entonces era claro, dentro de lo que podemos nosotros ahora resumir, que la familia sanguínea no compartía la enseñanza de Jesús. Al menos no lo seguían. En Mateo 13:55-56, encontramos los nombres de 4 hermanos de Jesús: Santiago, que también llamaban Jacobo, José, Simón y Judas, 4 hermanos. Y se habla de otros momentos, en otros momentos que también Jesús tenía hermanas, ¿no? No recuerdo si la Biblia revela en alguna parte el nombre de las hermanas de Jesús, pero se sabe que al menos eran 2. Entonces, esta era o es una de las muchas dificultades que Jesús vivió: el rechazo de algunos familiares y el no acompañamiento de su familia en su propósito de llevar la buena nueva. Vivió rechazos, traición, negación. Pero yo me pregunto, ¿por qué la familia pensaba que Jesús estaba trastornado, que decían que había perdido la razón? Pues a mí se me ocurren tres razones específicas. Una, porque Jesús había abandonado su trabajo seguro de carpintero, que todo el mundo lo veía como carpintero, porque como todas las generaciones seguían el trabajo de la generación, por una vida de errante. Al salir Jesús de su trabajo normal, de su ámbito de confort, a ser una persona que caminaba por todas partes llevando la buena nueva, para ellos era algo novedoso, nuevo, totalmente fuera de lo normal, y podían considerarlo loco por eso, ¿no? O también porque había tenido algún inconveniente con la autoridad o autoridades de locales del momento, al decir que era hijo de Dios. En esa época, decir que era hijo de Dios, que uno era hijo de Dios, pues debía ser visto como algo fuera o normal también. O otra cuestión por la que pueden llamarlo loco o desvariado era porque se había rodeado de un grupo extraño de discípulos. Y digo extraño porque eran muy heterogéneos entre ellos, ¿no? Muy distintos en clase, en información, en educación. Entonces, mucho era lo no normal que Jesús traía. Y por eso querían prenderlo, llevarlo con ellos, como cuando alguien avergüenza públicamente a la familia. Jesús entendía esto, ¿sí? Y hay cierta claridad respecto a la no aceptación de la doctrina de Jesús por parte de su familia biológica, ¿no? Por parte de su familia biológica. Pero, para ser más preciso, el evangelista cita el siguiente párrafo. Leámoslo, dice lo que sigue, dice: mientras tanto, cuando llegaron, su madre y sus hermanos se quedaron del lado de afuera y enviaron llamarlo. Aquí tenemos que ser muy objetivos con este párrafo, ¿no? Cuando tú te quedas afuera físicamente y tú ingresas a un evento, a una reunión,
o una enseñanza pública, no te esfuerzas por ser partícipe, muestras sin duda poco interés, ¿eh? o nulo interés en saber de qué se trata la reunión o de qué se trata lo que se está enseñando en ella. Esa es la actitud que resalta el evangelista. Y para complementar esto agrega, enviaron a llamarle. Es decir, ninguno de sus familiares se dignó en ir a buscar a Jesús personalmente, ¿no? Se limitaron a mandar llamar. Alguien podía llegar a decirle a Jesús porque el mensajero pudo llegar a decírselo, pero ninguno de sus hermanos o hermanas, si es que estaban presentes, pudieron haber llegado a decirle, hermano, aquí estamos. Y sigue diciendo, vamos a terminar esta lectura y dice, y la gente del pueblo, sentada a su alrededor, le dijeron, tu madre y tus hermanos están afuera y te llaman. Él le respondió, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor suyo, dijo, estos son mi madre y mis hermanos. Pues todo el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Esa respuesta tan cruda y yo diría tan precisa podría mostrar algo de distanciamiento, de pronto cierta dureza, ¿no? En lo que entendemos como piedad filial, como una falta de sentimiento amoroso de Jesús hacia su familia, ¿no? Que de hecho sí existía un distanciamiento. Al menos al seguir su enseñanza había un distanciamiento. Y al pronunciar las palabras, estos son mi padre y mis hermanos, precisa uno de los evangelistas, Lucas dice que Jesús señalaba a sus discípulos, como vemos en el dibujo de la pintura, ¿no? Ahí en la pintura. Entonces, sin duda, son palabras extrañas en la boca de Jesús, porque contrastan, no guardan semejanza, no hay una continuidad en su doctrina de paz, de bondad, de benevolencia, caridad, ni aún mucho menos con la ley de amor que promovió Jesús en todos los instantes de su ministerio, ¿no? Entonces, a nosotros nos cabe la tarea de buscar otro sentido a sus palabras. Palabras que bien sabemos que casi siempre Jesús las tenía veladas por la forma alegórica como que tenían sus enseñanzas, ¿no? Él lo demostró con su ejemplo, con su legado de fraternidad. Sean compasivos como vuestro Padre es compasivo. Lucas 6:36, mostrando bondad. Al que te pida, dale. Y al que desee pedirte prestado, no devuelvas la espalda. Mateo 5:42. Benevolencia. A la mujer adúltera le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Juan 8:11. Caridad. El componente del perdón que todos conocemos que es la caridad, ¿no? Y otra frase mucho más universal, amarás, otra máxima, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:40. La ley de amor. Era claro, eso estaba claro, ¿no? Jesús no podía deshacer por un lado lo que edificaba por otro lado. Por ello es preciso inferir lo siguiente, ¿no? Si algunas máximas de Jesús se hallaban en contradicción con ese principio, esa secuencia del amor básico que le enseñó, es porque las palabras que le atribuyen fueron, 1, mal traducidas, un tema de idioma. 2, mal comprendidas, o sea, no se entendió el contexto en el que se decían. O tercero, simplemente no eran palabras de Jesús. Por eso debemos hoy ver bien el significado real que tienen estas palabras de Jesús. Esas palabras que precisan los evangelistas, tanto Mateo, Marcos y Lucas, ¿no?
¿quién es mi madre y quién son mis hermanos? No se estaba refiriendo Jesús a la condición biológica, no. A la relación de sangre con la familia, apellidos o títulos, no. Jesús, en este pasaje, deja una profunda enseñanza sobre el verdadero linaje, sobre el abolengo, sobre la relación espiritual. Lo sanguíneo no era lo esencial. Que lo sanguíneo en ese momento era tan valorado, creo que aún no, por los judíos. No basta el título de hermano o pariente para generar jerarquía sobre los otros, sino por lo valioso que es cada quien, por lo que es, por su valor personal, no por el título que se le da, sino por su puesto en nosotros que se ganó con su esfuerzo, con su dedicación, con su empeño, con su entrega, el uso apropiado y aprovechamiento de sus talentos. Y esas personas que estaban con él habían mostrado mayor calidad en seguirlo que sus propios hermanos. Por eso él lo dice, esta es mi familia. Sabemos que sus hermanos jamás tuvieron simpatía por él, ¿sí? Para ellos la conducta de Jesús era extraña y sus enseñanzas no los sensibilizaron, puesto que ninguno de ellos lo siguió como discípulo. Parece incluso que compartían hasta cierto punto las prevenciones de los contradictores de Jesús. San Juan dice de una buena forma, ¿no? En alguna parte dice que ellos no creían en él, ¿sí? Y eso lo vivió Jesús y lo vemos en nuestro alrededor. Miren, hay personas que son más padres, más madres y más hermanos para nosotros que nuestra propia familia biológica. Es allí donde Jesús es contundente, ¿no? Al responderse a sí mismo. Cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. La voluntad de mi Padre, los bondadosos, los caritativos, los misericordiosos. Nuestras sociedades viven de títulos, de apellidos, de abolengos, quien más dinero y propiedades tenga. Pero en lo espiritual nos enseña este mensaje de Jesús, solo pesan nuestras virtudes, que son el cumplimiento, son el cumplir las leyes divinas. El estatus espiritual, el duradero, nos lo da nuestro nivel moral, ¿sí? Él, como decíamos, señalaba con una mano a sus discípulos, ¿no? A los que cumplen las leyes. Estos son mi madre, mi hermana y mis hermanos. El que cumple la voluntad de mi Padre en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Bonito, ¿no? Y algo que me parece sumamente interesante de resaltar aquí es que Jesús siempre que tenía oportunidad, siempre que tenía el momento ideal, incluía a la mujer. Él agregó a esa frase, y mi hermana, que no había sido incluido en ninguna de las frases anteriores. Solo él hace esta distinción y salvedad, mi hermana, la mujer, ¿no? Entonces aprovechó para enseñarnos que el título real de madre o de hermano o hermana no se gana por la filiación biológica, se gana por nuestros merecimientos, nuestros sacrificios, por nuestro testimonio de vida, ¿sí? Por mucho más que lo sanguíneo, por el deseo de hacer la voluntad de Dios, y es cuando entre nosotros nace ese vínculo que muchos desconocemos. Ahí cuando estamos trabajando en el bien, nace ese vínculo espiritual, nuestra familia real. Ella crece, no por el vínculo terrestre o sanguíneo, o los registros de nacimiento que hay en las notarías, ¿no? Sino por ese vínculo que va más allá de lo biológico, el vínculo espiritual. La doctrina espírita, a través del Evangelio sobre el espiritismo, nos hace una ampliación de esta enseñanza de Jesús cuando nos dice que hay dos clases de familia. Las familias unidas por los vínculos espirituales y las familias unidas por los lazos corporales. Jesús jamás renegó de sus familiares. Solo aprovechó ese instante para dejarnos claridad de los lazos que son eternos. Esos lazos que no se destruyen con la desencarnación.
la afectividad, la afinidad de sentimientos. Ellos no desaparecen. Y define la doctrina espírita los lazos espirituales así. Las primeras, los lazos espirituales, la familia de lazos espirituales, son duraderas y se afianzan por medio de la purificación y además de que se perpetúan en el mundo de los espíritus a través de las diversas migraciones del alma. Nuestras reencarnaciones perpetúan el vínculo afectivo con nuestros seres queridos. Esto lo vamos a revisar un poco más adelante cuando entremos a la parte científica. Y define las familias corporales diciendo, las segundas son frágiles, como la materia, se extinguen con el tiempo y a menudo se disuelven moralmente, incluso desde la existencia presente. Vemos esto a diario, la fragilidad de la familia cuando hay interés material, cuando solo nos satisface lo sensorial. Recordemos este incidente reciente del famoso estilista bogotano, ¿no? Asesinado por su propio hermano, quien asesinó a su madre también y su familia. Un caso doloroso, de ignorancia total de esto que estamos revisando, que es la inmortalidad. Eso fue lo que Jesús quiso dar a entender cuando dijo a sus discípulos, estos son mis hermanos y mi madre. Es decir, mi familia por los lazos de sangre del Espíritu. ¿Dónde? ¿Dónde nosotros desarrollamos esos lazos? Esos lazos espirituales de la solidaridad, del compartir, de entregarse a los otros, del sacrificio sin ningún interés en la familia. Es por ello que tenemos la necesidad de nacer en familias, en grupos, para generar vínculos duraderos. Ese es nuestro verdadero objetivo en la tierra, ¿sí? Generar vínculos duraderos para entender nuestra inmortalidad, la necesidad de aprovechamiento de la reencarnación, la vida futura de la que tanto Jesús nos habló, esa vida futura que hoy, con nuestros actos, con nuestro proceder, con nuestra forma de pensar y actuar, estamos diseñando. Importante está este mensaje, ¿no? Este entendimiento que nos da la doctrina espírita. En el libro, miren, en el libro Enfoques Espíritas, el espíritu Viana de Carvalho nos da claridad de esta necesidad que tenemos de transitar por familias, de cómo construimos esa fraternidad universal. Dice, el hombre en su tránsito por la tierra amplía los lazos familiares, haciendo de todos los hombres verdaderos hermanos a través de las múltiples uniones afectivas, por la sucesión de las vidas en las diversas etapas, enseñando respeto y la legítima tolerancia entre las debilidades ajenas, con austeras exigencias frente a los errores que caracterizan su marcha. Venir una y otra vez a la tierra, reencarnar para ampliar en cada familia nuestras existencias. Por medio de las múltiples uniones, son muchas las reencarnaciones en diferentes circunstancias. Venimos en la comodidad material, venimos en la dificultad de conseguir lo básico y nuestros roles son distintos. Unas veces de padre, otras veces de madre, algunas veces de hermano, parientes cercanos, donde nace nuestra inclinación hacia el respeto del otro, hacia respetar los demás, hacia instalar en nosotros la tolerancia por los defectos de los demás. Porque veamos esta parte, no vemos nunca igual un defecto en un hermano o en un hijo como lo vemos en un tercero o un extraño. En la familia aprendemos la tolerancia, la indulgencia, el respeto. Repito mucho el respeto porque es lo que más hace falta hoy día en nuestra familia, ¿no? En nuestra sociedad, especialmente ante las debilidades y ante los errores ajenos. Y si nos equivocamos, la vida nos regresa, nos vuelve a juntar, nos impone exigencias para reparar nuestros errores, que son inevitables, y podemos decir
en nuestra existencia para el desarrollo. Es por ello que nuestro tránsito obligado por la tierra o por los mundos de expiación y pruebas es necesario. Porque volvemos en diferentes roles y diferentes familias, de distintos niveles socioeconómicos, inclusive distintos países y grupos. ¿Solo la doctrina espírita será que habla de eso? ¿Es solo el Evangelio del Espiritismo quien nos explica este proceso de las vidas anteriores, de las familias en que hemos vivido en otros momentos? ¿Es así? No. La ciencia también lo hace. Pasemos a revisar un momento esto. El doctor Ian Stevenson, vamos a respaldar lo investigado por el doctor Ian Stevenson. El nombre de él es Ian Perryman Stevenson, ¿no? Todos lo conocemos, ¿no? Pero aquí traigo algo particular. En su libro 20 casos que hacen pensar en la reencarnación, deseo resaltar un caso específico. Porque el doctor Stevenson realizó más de 3.000 reportes de investigaciones de niños en estas circunstancias, ¿no? Uno de los casos más interesantes es el que les traigo hoy. Es de la niña Swanlata Mishra, nacida en Pradesh, India, en 1948, quien a los 3 años de edad se identificó como Vita Pataka, fallecida en 1939 en otra ciudad de la India, ¿no? Ubicada a más de 1.000 kilómetros. Ella, lo asombroso de todo esto es que dio más de 50 datos y pruebas que fueron verificados inclusive por una cadena televisiva que voy a visitarlas a nivel mundial, hicieron una presentación de ella, ¿no? Ella reconoció y reveló secretos de la familia. 1. 2. Identificó a su hijo de la vida pasada, Murli, que se llamaba él, ¿no? 3. Manifestó, y esto es lo que quiero resaltar yo hoy, manifestó una actitud maternal con sus hijos de la otra existencia, llamándolos por sus apodos con cariño. O sea, aún le sentía ese amor maternal por ellos. Reconoció a uno de sus hermanos con especial ternura. Lo pongo en rojo porque es lo que quiero yo llamar la atención, ¿no? Hizo lo mismo con su hermano tercero y cuarto. Y aquí es lo que yo quiero que escudriñemos, que veamos, que es que su afectividad no la perdió por los seres de otra existencia, se mantenía aún intacta. Entonces, en algo atípico que pasaba con ella es que su memoria no se disolvió con el tiempo, como pasa con los demás casos del doctor Stevenson. Ella durante toda su vida tuvo sus recuerdos, ¿no? Entonces esto nos muestra que podemos venir en roles distintos, con padres distintos, con hijos distintos, en diferentes niveles sociales, pero conservamos nuestros afectos. Es un caso sin duda fascinante, comprobado y con mucha enseñanza. Y para cerrar este tema científico, traigo una breve revisión de lo investigado por la doctora Carol Bowman, quien luego de doctorarse como terapeuta y en temas de regresión básicamente, hizo detalladas investigaciones de niños que recordaban sus vidas pasadas, sus vidas con otras familias, y ella lo plasmó en su libro Las vidas pasadas de los niños. Un libro interesantísimo, está en el mercado, ¿no? Muy buen libro. Ella se hizo famosa por encontrar en sus 2 hijos recuerdos comprobados de sus vidas pasadas y las fobias y miedos que mantenían y que fueron curados por medio de la regresión e hipnoterapia que ella aplicó, ¿no? Desarrollada por personas expertas. Es un caso interesante. Narra en ese libro cómo su hijo manifestó haber vivido una vida de aviador en la Fuerza Aérea Británica en la Primera Guerra Mundial, donde era un joven de distinta raza y de otra familia, ¿no? Y que las bombas de la guerra trajeron consigo esa fobia intensa a los ruidos fuertes. Se asustaba cada vez que escuchaba un disparo, unos juegos artificiales, ¿sí? Y por eso su madre inició esa investigación. También nos narra cómo su hija reveló que había muerto en un incendio, incinerada en otra vida, en otra existencia, con otra familia, ¿no? Cuando su casa se incendió, y ella sentía un profundo resentimiento porque creía haber sido abandonada por su familia en ese incendio y mantenía temor a morir nuevamente en un incendio, ¿no? Nos cuentan que ella guardaba de manera secreta una maleta siempre debajo
con sus cosas personales debajo de la cama para salir corriendo en caso de incendio con su maleta. Lo hacía de forma inconsciente, ¿no? Pero ambos, sus hijos, ambos fueron curados. Entonces nos indican en este libro temas interesantes, ¿no? Que descubriendo vidas pasadas podemos entender traumas actuales, que hay patrones de las vidas pasadas que nos caracterizan. Explica cómo inciden nuestras vidas pasadas en el hoy nuestro. Habla de las muertes traumáticas de su hijo Chase y Sarah. Y lo que hoy nos trae, que es lo más importante que quería resaltar yo de este libro, es que habla de la reencarnación en la misma familia. En muchos otros eventos que investigó encontró esta secuencia de volver a encarnar en la misma familia. Sus hijos no llegaron a ella, no llegaron a su lado por casualidad, no. Fue una programación espiritual para que ella, con su conocimiento, su estudio, los ayudara en sus conflictos, en sus complicaciones psíquicas, ¿no? Por eso hoy nos enseña el espiritismo que no hay uniones casuales. Hay uniones simpáticas y uniones antipáticas. En el libro que es el espiritismo, el maestro Allan Kardec nos deja una enseñanza profunda cuando la unión espiritual es por simpatía. Dice en el capítulo 3, los espíritus se unen por simpatía. Y el nacimiento en tal o cual familia no es un efecto de la casualidad, sino que depende la mayoría de las veces de la elección realizada por el espíritu, que se reúne con aquellos a quienes amó en el mundo espiritual o en existencias anteriores. Somos, en la mayoría de los casos, nosotros mismos quienes elegimos en qué familia deseamos nacer, con quienes preferimos unirnos, dado el amor ya conquistado con esos seres en otra existencia, en especial en encarnaciones anteriores, ¿no? Ese es el gran consuelo que nos trae la doctrina espírita hoy, una profunda enseñanza de la sustentación y de la continuidad del amor entre los seres. Y el Evangelio es un espiritismo. En esas caras que aparecen aquí en esta figura, ¿no? Las caras de las fotografías. Nos enseña el otro aspecto, la unión por antipatía. Dice en el capítulo 14, parentesco corporal y parentesco espiritual. No obstante, también puede suceder que sean espíritus absolutamente extraños, unos con otros, divididos por antipatías también anteriores, las que se ponen de manifiesto en la tierra mediante un mutuo antagonismo a fin de que les sirva como prueba. Si no limamos, si no resolvemos nuestras asperezas en las relaciones familiares, volveremos juntos hasta equilibrarnos. Llegamos nosotros o nos llegan a nosotros los familiares como pruebas. Estamos unidos todas las veces por necesidad. En el libro El despertar del espíritu, psicografiado por Divaldo Pereira Franco, nuestra mentora Juana de Ángelis nos dice en la página 120 en relaciones familiares, nos dice, en la familia se encuentran los espíritus necesitados de entendimiento, intercambio de sentimientos y de experiencias. Venimos a grupos de nuestra afinidad o no afinidad a crecer en entendimiento o a desarrollar sentimientos afectivos perdidos. Y nos sigue diciendo, de forma que el hogar se convierta siempre en la escuela en la cual los hábitos irán a definir todo el rumbo existencial del ser humano. Y aquí tengo que detenerme un poco, porque aquí nos habla de hábitos. Es lo que el maestro Allan Kardec definió como la educación, el conjunto de hábitos adquiridos. Y es que nosotros en la familia adquirimos hábitos y como bien dice la lectura que acabamos de hacer, definen estos hábitos nuestro rumbo existencial, nuestra existencia futuras se definen en la familia.
sea, en nuestra familia estamos conformando esos seres que vamos a ser a futuro, inclusive esas sociedades que van a ser futuras. Por eso nuestra hermosa tierra hoy está en un proceso de cambio paulatino, transitorio, hacia un mundo de regeneración, porque vemos exaltados muchos espíritus en lo material, en lo sensorial, ¿no? En esas músicas tan sensuales y sexuales que salen hoy día, en tanta proliferación en las redes sociales de los vicios. Todo esto se da porque hay espíritus que están dando la oportunidad para que transformen sus existencias, para que sus existencias futuras sean distintas y nacen en familias apropiadas, pero se van de la familia, o pasa lo que pasó con esto que hablamos hace poquito en Bogotá. Siempre tenemos que entender que esa familia nuestra es nuestra escuela. Allí estamos aprendiendo, ¿no? Por eso es importante que hoy nosotros hagamos esta comparativa, ¿no? Toda la creación, el universo, guarda equilibrio. Ya sabemos del orden que existe entre los planetas, sin que nadie interfiera aparentemente, ¿no? Entre las galaxias hay un orden. Es precisamente porque están gobernados por leyes divinas, leyes naturales. Una de las leyes es la ley de gravitación universal, que se mantiene el equilibrio en los cosmos. Igualmente nosotros, los seres humanos, estamos regidos por leyes, y una de ellas es la ley de afectividad. Nosotros, como parte del universo, para seguir circulando hacia otros mundos, para ir a mundos más avanzados, necesitamos equilibrar nuestra afectividad con nuestros seres cercanos. Si mantenemos odio, resentimiento, nos mantendremos ahí en ese círculo vicioso, pero tendremos que equilibrarlo para poder nosotros gravitar hacia otras esferas, hacia otras instancias, a otros niveles espirituales. Es la afectividad la que rige esa norma, esa ley de Dios. Es una ley de ellas a nivel familiar, para poder ser parte activa y útil del cosmos. Todos tenemos que ser útiles del cosmos. Entonces requerimos del equilibrio en nuestras relaciones, en nuestros negocios, en lo que nos rodea, ¿no? Esa es la afectividad la que debemos alcanzar entre nosotros. Por ello, volveremos a estar juntos una y otra vez hasta alcanzar esa afectividad, hasta lograr ese equilibrio. Es parte de nuestro proceso evolutivo, proceso de crecimiento, nuestro proceso de seguir perfeccionándonos. Y en un hermoso libro, el libro Constelación Familiar, que precisamente habla de esto, ¿no? De esa constelación, de esa estela que vamos dejando nosotros de afinidad de una familia con otra familia. Es una constelación que conformamos, ese nombre apropiado que tiene este libro. Nuestra mentora Juana de Ángelis nos enseña que la familia, nos dice así, ¿no? La familia es el resultado de un largo proceso evolutivo del espíritu en la extensa trayectoria recorrida por medio de las sucesivas reencarnaciones. De esa forma, la familia es el cimiento sobre el cual la sociedad se edifica. Entonces, miren lo congruente que han sido todas las informaciones que hemos traído hoy. Tienen un lazo, son congruentes, no hay ambigüedad. Es una interpretación más amplia, más profunda, más científica, más filosófica de lo mismo, ¿sí? De esa forma, la familia es el cimiento sobre el cual la sociedad se edifica. Estamos en el lugar y con quienes necesitamos estar para nuestra evolución. Aprovechar hoy la existencia con los que nos acompañan para crecer conjuntamente es el mensaje que traemos hoy, ¿no? Esa necesidad de entender que vivimos un momento en un instante. En esta semana leíamos en las redes un mensaje muy bonito, ¿no? Que habla de que el recurso más importante de nosotros no es ni el dinero, a veces ni la salud, a veces ni siquiera ¿no? lo material, sino básicamente el tiempo, ¿no? El tiempo en que lo invertimos. Este tiempo que hoy estamos invirtiendo en esta presentación, en esta charla respecto a la familia,
es importante para nosotros porque estamos aprovechando para ampliar nuestro concepto de por qué estamos en ese grupo, en este mundo, bajo qué circunstancias. Entonces ese tiempo, este espacio que no aprovechamos viendo una novela, que no lo utilizamos de pronto en el ocio o no utilizamos de pronto haciendo algo que no es productivo, lo usamos para esto. ¿Para qué usamos nuestro tiempo? Es la pregunta que hacían en las redes, ¿no? ¿Qué es el mejor recurso que tenemos? Cuando nosotros dedicamos el tiempo a alguien, estamos dando lo mejor que tenemos, nuestro tiempo. Por eso la familia se constituye en ese recurso importante en que invertir ese tiempo. Nuestros padres, nuestros hijos, nuestra esposa, los nuestros, ¿no? Invertir nuestro tiempo, nuestro mejor recurso en ellos, es lo que va a hacer que esta asistencia sea mejor, porque compartimos, venimos a compartir con ellos. Entonces, ¿con quién podemos nosotros invertir el tiempo? En ellos, ¿no? Para crecer conjuntamente. Esto nos lleva a valorar este instante de nuestra evolución. Somos espíritus en proceso de crecimiento. Y ese grupo en el que estamos, esa familia en la que estamos hoy, es el de nuestra necesidad. Miren esta fotografía que les traigo hoy. Esta es una conmovedora fotografía de un indígena brasilero. Se hizo muy viral en las redes, ¿no? Que cargó a su papá cerca de 12 horas sobre su espalda para vacunarlo contra el COVID-19, ¿no? Ida y vuelta al pueblo de los Soes, que se llaman su pueblo, que queda en el estado de Pará, al norte de Brasil, cerca del río Amazonas. Esta acción llamó la atención de miles de personas en Brasil, en las redes sociales, y la foto la tomó el médico Eric Jennings Simoes, líder del grupo de salud que vacuna a los indígenas de la región, quien registró el momento en que partían después de ser vacunados. La imagen muestra a Tawi Zoe, de 24 años, luchando por cargar a Waú Zoe, de 67 años, su padre, ¿no? El joven caminó durante horas por el bosque, por un camino de cerros, arroyos y muchos obstáculos naturales, hasta llegar a la base del equipo de salud de la región. Lo hizo en un amancín, que es una funda que tiene forma de mochila o de canasta hecha por los indígenas con la que cargan a su espalda lo que ellos requieren, ¿no? Entonces, este compromiso del joven indígena muestra los valores, el amor, el respeto por los mayores que llega hasta la abnegación. No importa la raza, no importa el nivel de educación o el estrato social, es el amor, el sacrificio que se enseña, se siente y se aprende únicamente en la familia. Y es desde allí, desde la familia, que se proyecta ese amor hacia la sociedad. Es el amor filial del que siempre nos habló Jesús, ¿no? Y que hoy nos llega a través de la doctrina espírita a reactivar esta enseñanza, a explicarnos que el amor tiene un propósito universal. Hoy, más que nunca, nos urge a todos, nosotros, espíritas y no espíritas, comprender este llamado que nos hace Jesús. No quedamos atados al solo amor humano de una familia, de un círculo único y cerrado, no. Hay otras familias espirituales a las que amamos y que nos aman, con las que conformamos la gran familia universal, unidos por el parentesco espiritual, que de reencarnación en reencarnación vamos desarrollándonos, bien o mal. El mensaje que hoy nos trae la doctrina espírita, en resumen, es: nuestras diversas encarnaciones son para generar nuevos lazos. 1. 2. Reforzar lazos existentes. Y 3. Recuperar lazos perdidos. Todos ustedes y quien les habla, seremos padres, madres, hermanos. Es la ley de fraternidad universal. Entenderlo, practicarlo, vivirlo, es el deber de todo cristiano. A ustedes, muchas gracias por la atención prestada. Nuestro profundo agradecimiento a la Federación Espírita del Pacífico por permitirnos, a la Federación León Denis,
por permitirnos la oportunidad de divulgar la doctrina espírita. Muchas gracias a todos ustedes. Buenas tardes.